Soy Barda Sokolovic. Estoy coordinando con todo el equipo el SEFER por segundo año yo. Esta es la 5ª edición y estamos muy contentos porque a pesar de todas las complicaciones que hemos tenido para celebrarlo, que era presencial, estamos haciéndolo virtual y la verdad es que estamos muy contentos. Las sesiones están yendo muy bien. Cada día hay bastante público, así que estamos súper satisfechos y las ponencias están teniendo mucho éxito también. Os queríamos primero de todo agradecer a todo el equipo organizativo, a todos los participantes y ponentes por estar aquí y por compartir todas estas charlas súper interesantes, a todos los voluntarios que también nos ayudan un montón y a los patrocinadores, que sin ellos no podría ser posible tampoco, que son el Ajuntament de Barcelona, Club Editor, l'Associació de Relacions Culturals Israel-Catalunya, la Fundació Schusterman y la Universitat de Barcelona. Gracias a ellos también y a todos los participantes y el público que si no fuese por vosotros tampoco sería posible hacer estas sesiones virtuales. Voy a aceptar a un par más. Os vamos a pedir que mantengáis el micrófono silenciado, así solo se escuchan a los ponentes. Y al final en el chat podéis ir haciendo los comentarios, las preguntas y bueno, tanto Cecilia como Carlos o Andrea lo podrán ver y yo las podré leer también. Y el vídeo como queráis, lo podéis tener abierto o cerrado. A ver, falta María Bohigas, que no la estoy aceptando y no sé por qué no puede entrar. Yo ahora presentaré a la moderadora, Andrea Montoya, y ella presentará a los dos ponentes. Andrea Montoya es graduada de Estudios Literarios y Máster de Teoría de Literatura y Literatura Comparada en la Universidad de Barcelona y ha traducido al castellano el poemario Posturas Políticas de Margaret Atwood y los escritos sobre arte de John Ashbery. Gracias, Andrea, por ser la moderadora. Y si queréis ya os voy dejando la palabra a vosotros. Yo me voy a silenciar el micro, pero estaré aquí para cualquier cosa. Y si tenéis alguna duda, está el chat, que lo podemos ver todos. Vale, genial. Muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias a la organización por invitarnos, por la excelente programación y muchas gracias también a todos los que habéis podido asistir esta tarde. Tengo el placer esta tarde de presentar junto a Cecilia Dreymüller y a Carlos Dante Capella el libro que hoy nos reúne aquí, que presentamos bajo este título, el erotismo femenino de Atlas Schuller, el erotismo reivindicativo. Y en primer lugar presento a Cecilia Dreymüller, que es la editora de Tres Molins, que empezó esta editorial en 2008, si no me equivoco, que desde 18, sí. Desde entonces dirige y es una editorial independiente especializada en literatura alemana que traduce al castellano, y entre los autores más destacados tenemos a la poesía completa de Ingeborg Bachmann, que creo que se tradujo por primera vez al castellano completa en esta edición que ella presentó. De hecho fue el primer libro que lanzó. Y después publicó también A los 30 años de Bachmann también, y después destacó
el libro de Meret Oppenheim, que reúne también por primera vez en castellano, que se tradujeron, los tradujo Cecilia, de hecho, los poemas de Meret Oppenheim. Y hoy presentamos también el libro de Estigia, que tenemos aquí, que, bueno, de hecho es la primera vez que podemos presentarlo debido a las circunstancias que estamos viviendo, ¿no? Que es el libro de Slasker Schuller. De hecho, fue su primer libro que se publicó en 1901. Y bueno, ahora tendremos ocasión de conversar sobre ello. Por otro lado, tengo aquí a Carlos Antecapela, traductor del libro. Buenas tardes, Carlos. Es un placer tenerte aquí y presentarlo junto a Cecilia, que, bueno, además de ser la editora, también participó en el proceso de traducción del libro. Y, bueno, más que nada, para empezar, quería preguntaros o sugeriros empezar hablando sobre el proceso de traducción del libro y un poco también porque, por un lado, como traductor, Carlos Antecapela, porque escogiste traducir el libro de Estigia, que no fue, de hecho fue una traducción, me comentabas, de hace ya unos 10 años, en los que trabajaste 10 años o incluso más. Y por otro lado, la apuesta de Cecilia como, como editora y traductora también de poesía, de publicar al castellano por primera vez completo el libro de Estigia. Os cedo la palabra. Carlos, creo que es mejor que tú empieces, ¿no? Ahora no lo veo ni le oigo. El micro, Carlos. ¿Sí, no? Bueno, si no empiezo yo. Sí, dale. Ahora está. Bueno, lo siento. Aquí estamos. ¿Me escuchan? Sí. Con el Lasker Schüler en general, yo recibí a raíz de una amiga, me muestra ese libro, me presta su poemario completo de Lasker Schüler en los años 90, y en ese momento descubro, justamente ya existía el internet, y me pongo en mi asombro por no haber tenido noticias hasta ese momento de esta autora. Empiezo a buscar referencias y encuentro que no está absolutamente traducida, excepto un par de poemas sueltos en algunas páginas de la ciudad de Córdoba en Argentina, o cosas por el estilo, muy poco, prácticamente nada. Había traducido. Y bueno, además de poeta, yo he sido librero, y es decir que, digamos, esto me asombraba bastante, digamos, realmente no haber tenido noticias. Mis amigos no habían escuchado tampoco de ella. Y en ese momento, bueno, la decisión fue decir, bueno, hay que traducirla. Y en un primer momento pensé, como se suele pensar, en hacer una selección de poemas, digamos, los mejores poemas, o los poemas que a mí de alguna forma me resultaran más accesibles o más importantes de traducir. Pero en el fondo ganó mi corazón de lector, que es la alegría de poder encontrar libros completos, poemarios completos sobre todo, que es bastante difícil en autores traducidos, ¿no? Siempre que he descubierto un poeta, una poeta que me apasionaba o que me atraía, comenzaba a buscar desesperadamente la edición completa de sus poemarios para poder tener realmente una imagen menos, digamos, de mercado, ¿no? Es como que justamente las selecciones siempre tienen, las antologías siempre tienen esta cosa de decir, bueno, vamos a estilizar a esta persona de una manera tal. Y el primer libro en ese sentido es como que también es una pieza clave, ¿no? Así que, bueno, eso fue lo que me puso a decir, comienzo desde el primer poema hasta el último, y así fueron las cosas.
aclaro que, digamos, esto es un trabajo justamente absolutamente, digamos, de artista, o sea, no es un trabajo de traductor profesional de poesía, porque nadie, digamos, normalmente el trabajo de un profesional comienza en el momento en que recibe el encargo, en que en que un editor, una editora solicita este trabajo, digamos, ¿no? Yo no tenía editorial ni tampoco tenía urgencia en encontrarla. La urgencia comenzó en el momento en que el poemario estuvo terminado y revisado varias veces y hasta llegar yo a tener la sensación, bueno, esto está a punto. Ahí comenzó la búsqueda de una editorial. Y bueno, el destino en el cual Edgardo Dobri juega un rol muy importante me conectó con Cecilia, con quien nos conocíamos ya de antes. Pero fue por vía de Edgardo que hicimos esta conexión. Y en ese momento comenzó la etapa más importante, digamos, de la traducción para mí, que era la de la revisión con alguien de lengua materna alemana, como para poder estar 100% seguro de que no estoy dejando de lado algo importante o cometiendo algún error. Y bueno, el encuentro con Cecilia fue extraordinariamente fructífero porque le dio un toque final y un perfilado final excelente al libro, en mi opinión modesta. Sí, Cecilia, ¿cómo recibiste también digamos, la propuesta por parte de Carlos, ¿no? Porque tú también en tu catálogo editorial creo que ya considerabas publicar algo de Elsa Lasker-Schuller, ¿no? Y bueno, de hecho vas a publicar, creo que el que ibas a publicar, ¿no? La Tierra de los Hebreos, ahora después en el próximo año, ¿no? ¿Cómo, bueno, cómo lo encajaste también dentro de tu catálogo y cómo piensas cuál es el papel del Lasker-Schuller dentro de la literatura alemana y su contexto de recepción en el ámbito castellano, ¿no? Que esa es tu apuesta también. Sí, yo siempre había tenido la idea de hacer una traducción de Elsa Lasker-Schuller, o en poesía o en prosa, pero desde hace años, porque Elsa Lasker-Schuller es una cosa muy, muy curiosa y muy propia, ¿no? Del destino de un autor judío, que en los años 70, cuando yo empiezo a leer conscientemente, Elsa Lasker-Schuller no está editado, o empiezan a editar y a redescubrir a Elsa Lasker-Schuller en Alemania o en los países de habla alemana. O sea, durante como más de 40 años bueno, las ediciones evidentemente ya no se podían encontrar, las ediciones que se habían hecho durante los años 10 y 20, reediciones muchísimas, o sea que Elsa Lasker-Schuller en vida conoció unas obras completas y varias obras completas, por cierto. Era muy popular, era la figura más destacada de la poesía, digamos, desde el año 1905 hasta el año 1930, porque hay como una gran continuidad de su presencia en el mundo poético alemán, ¿no? En el mundo literario en general, porque además como tiene este talento doble, ¿no? Que también dibuja, ella tenía una formación de pintora, y su relación con Herbert Walden, ¿no? Su segundo marido, que ella participa activamente o digamos que incluso está detrás de muchas actividades, de muchas acciones de la revista expresionista Der Sturm, ¿no? El título es de ella, es decir, ella es una figura clave en este momento, en los años, ya te digo, ¿no? Entre 1905 y los años 30. Pero evidentemente con la toma de poder de los nazis en el 33, la obra de Lasker-Schuller desaparece de las estanterías y de las librerías alemanas. Y cuando yo empiezo
a interesarme por poesía y por poesía escrita por mujeres, no había esto. Las feministas de los años 70 empezaron una labor muy importante de reeditarla y de estudiar la obra, de relacionarla con otros autores bueno, digamos, de su generación y investigar también el papel que había tenido como figura inspiradora del expresionismo. Y ya tenía esta idea, ¿no?, de hacer algo con el Lasker-Schüler que se concreta en relación con Rosa Lentini, una poeta barcelonesa que en ese momento, cuando yo la conocí, dirigía una revista literaria que se llamaba Hora de Poesía, y ella había hecho un número sobre poesía alemana y tenía el Lasker-Schüler, yo le aportaba otras cosas, con la Ingeborg Bachmann, por cierto, también. Y Rosa Lentini, en un momento dado, se tomó la decisión, cuando había fundado una editorial propia, Egitur, de hacer una edición, una selección de poesía de Lasker-Schüler. Claro, yo pensaba, bueno, ya existe un libro y tal. Pero madurando la idea, en un momento dado, cuando yo fundo mi propia editorial, ya quería hacer al menos el libro el libro sobre su viaje a Palestina en 1934. El Lasker-Schüler tiene allí una primera estancia larga en Palestina y es una crónica novelada que a mí me fascinaba y comentaba precisamente a Edgardo Dobry, que tenía esta idea de publicar La Tierra de los Hebreos y que estaba buscando un traductor. Y así nos puso en contacto Edgardo Dobry a Carlos y a mí, y Carlos, como tenía ya la traducción hecha de Estigia, me convenció y muy fácilmente de primero sacar el libro de poesía. Pues bueno, es curioso que ahora bueno, curioso, si queréis, anecdótico, que ahora en castellano tendremos, bueno, el primer libro del Lasker-Schüler, ¿no? Y el último, que es la edición que comentabas tú, Cecilia, que salió en Igitur. Algunos poemas de Estigia también están ahí incluidos, pero es una breve antología. Y bueno, y ahora tenemos el primero. No sé qué pensáis, Gottfried Benn en el 52, creo que fue una jornada en que celebraban o homenajeaban la obra de Else Lasker-Schüler, comentaba que el libro de Estigia era el primero, ¿no? Y era un libro de juventud, que cuando lees el poemario no... Vamos, no parece para nada un libro de juventud, parece un libro muy maduro, muy unitario y muy potente estéticamente. Y bueno, vosotros juzgaréis mejor la innovación poética que supone eso, Cecilia y Carlos, podéis decirlo mejor, en la lengua alemana y en la poesía alemana, y también las dificultades de traducir eso al castellano, ¿no? Sí, un libro de juventud, desde luego, no se puede hablar del libro de juventud en caso de Estigia porque, por un lado, cuando se publica finalmente este poemario, ya tiene 32 años, cosa que no se puede deducir de la información en la solapa del libro, porque ella se quitó, creo que 8 años. Y es un libro que ella ha ido trabajando durante casi, bueno, no, más de una década, porque por lo visto los primeros textos las escribe antes de sus 20 años. Y los ha ido transformando, pero digamos, es un libro que tiene un recorrido mental y de desarrollo interno, ¿no?, bastante importante, siendo ella además una autora que está en contacto con mucha gente verdaderamente muy interesante en ese momento en la poesía alemana.
el primer contacto que ella tiene es con un grupo de poetas que son, antes de 1900, digamos, los poetas más vanguardistas y más alocados, que se distancian, digamos, de la poesía de fin de siècle, ¿no? De la poesía del Stefan Georg, de la poesía rilkeana, y que buscan, digamos, sobre todo un momento de liberación tanto formal como estético y como personal digamos, contra la convención, sobre todo la convención para la mujer y lo que es la poesía femenina de la época es verdaderamente, no sé si algo, Carlos, tú seguramente lo puedes también corroborar, ¿no? La poesía femenina de la época es más que convencional, ¿no? Es una cosa muy bueno, de señora, burguesa, poesía de salón, amable, sentimentaloide, ¿no? Y desde luego la Lasker Schüler se separa de esto o se distancia de esto de forma radical, ¿no? Son planteamientos. Lo del erotismo, el reivindicativo erotismo, yo siempre lo señalo como como algo muy destacado, pero de hecho no es lo único verdaderamente destacable de esta obra o de estos primeros poemas, ¿no? Tiene una amplitud y tiene una capacidad, ¿sí? Tiene una capacidad, ¿no? De crear un espacio amplio entre erótico y amoroso que abarca no solamente el amor de pareja o algo así, sino el amor entre la familia, el amor con los amigos, el amor mundi, ¿no? El amor homoerótico, por cierto, ¿no? Tenemos un poema de amor erótico hacia una mujer, ¿no? En Estigia. O sea que es como muy completo, ¿no? Yo creo que, bueno, es un erotismo de la lengua, digamos, en definitiva. O sea, la lengua, ella, digamos, ella se permite y pone a la lengua alemana en ese momento en un punto en que seguramente habría hecho sonrojar a las damas de la poesía en ese momento. O sea, el rol que tenía la mujer dentro de la poesía, en su libro de poesía, en su poemario privado, donde recogía sus emociones en rima, es efectivamente algo con lo que ella rompe, pero yo creo que, digamos, ella tampoco intenta llevar adelante digamos, una liberación de la mujer, sino que ella es una mujer que se siente desde el principio perteneciente al círculo de los poetas y los artistas, que en ese momento era dominado absolutamente por los varones. Ella rápidamente se crea un seudónimo masculino, a pesar de haber sido una mujer altamente heterosexual, por lo que en general se ve en su obra, digamos, ¿no? O sea, totalmente, sí. Sin embargo, ella se llama el príncipe, se hace llamar, firma como príncipe suyo y tiene distintos heterónimos y seudónimos masculinos. Yo creo que es una mujer que tuvo el privilegio de no, personal, no social, sino personal, de no haberse sentido excluida, jamás. Ni ante el mundo de los hombres, ni ante el mundo de los teólogos o de los filósofos. Ella siempre tuvo su approach, que no era un punto de vista, sino que era un punto de partida poético. Punto de partida de la lengua con la cual ella llegaba a concebir una mirada y una visión, como dice Cecilia muy bien, digamos, cosmológica, ¿no? Es decir, lo del amor mundi es apropiado en realidad, aunque sea, digamos, para tomarlo así de forma literal, digamos, ¿no?
Sí, es extraordinario también la mezcla de tradiciones que en ese amor se juntan, ¿no? O en esa expresión, tanto la judía como la cristiana, el mismo título del libro haciendo referencia a la mitología griega, ¿no? Es todo un imaginario muy, bueno, extraordinario, ¿no? De mezcla de tradiciones, simbologías y un dominio también absoluto de todo ese simbologismo, ¿no? Que pone en movimiento en este erotismo efervescente, ¿no? Sí, de todos modos, lo de la cosa oriental, el orientalismo es algo muy propio de la literatura, del Jugendstil, ¿no? O del modernismo. Es, son tópicos que ella se apropia de forma distinta, o sea, ella no entra en el orientalismo común, ¿no? De la poesía de la época, sino ella se forma un mundo, ella se monta allí un Tebas particular, ¿no? Es decir, siendo autora judía y muy consciente de su identidad judía, sin haber sido nunca creyente o viene de una familia asimilada, sin haber tenido, digamos, una educación ortodoxa judía, pero ella se apropia estos elementos del orientalismo que están flotando en el aire, ¿no? Y se crea allí estos personajes y esta ciudad, ¿no? Porque es o un país, ¿no? Donde ella, además, a cada personaje de su entorno le adjudica un papel, ¿no? Tienen su nombre. Ella es el príncipe Yusuf, qué sé yo, a veces es José de la historia bíblica, va cambiando de identidades, es todo un juego de disfraces y de identidades, ¿no? Es muy irónico esto también, ¿no? O sea que es una proyección simplemente para poder ampliar, ¿no? La expresión, ¿no? Que ella busca en la poesía. Eh, ella, no sé, me quedé pensando en el tema esto del libro de juventud, digamos, en realidad sí, por supuesto, es un libro de juventud, de una juventud, no en el sentido de un libro en el cual se encuentra en botón, en germen, lo que ella después va a desarrollar en su obra madura, sino que se trata de un libro de una juventud madurada y frutecida, y que ella justamente publica en un momento en el cual ya para la época no era más una mujer joven, ¿no? Hoy en día una mujer a comienzo de los 30 años es naturalmente una persona muy joven, pero en esa época, hace 100 años, era muy diferente. Entonces, digamos, ella era una mujer hecha y derecha, como se dice, con diferentes pasiones, historias amorosas muy importantes, vividas realmente a contrapelo de la moral de la época y demás. Y en este libro aparece todo esto de una forma absolutamente madura y terminada y perfecta, ¿no? Ella lo que va a hacer en su obra posterior es estilizar y destilar los temas más importantes, los temas que para ella van a ser más importantes en la medida en que su vida se va haciendo más y más triste. Porque hay que ver que, digamos, ella comienza a mitad de sus 30 años, Europa se convierte en un infierno, especialmente para los judíos y a la vez para los artistas y para todas. Digamos, ella no estaba rodeada de gente perseguida por ser judía solamente, sino también por ser homosexual o por ser simplemente por ser artistas degenerados, ¿no? Como fueron llamados en aquel momento. Entonces, su poesía se va volviendo más y más, su vida se va volviendo más y más triste, y ella va estilizando de una manera cada vez más sublime, sobre la base de neologismos, de creaciones
expresionistas cada vez más complejas y más inabordables para la traducción, digamos, por ejemplo, ¿no? También es un motivo para haber comenzado con Estigia. Pero sin embargo no es un libro donde uno dice, bueno, ok, esta mujer promete algo que va a cumplir un poco más adelante, sino que acá está todo. Lasker Schüler está en Estigia de una forma barroca y de una forma pletórica. Por eso, digamos, creo que realmente el acceso a Lasker Schüler a través de su poesía posterior no permitiría solamente, digamos, solamente la poesía posterior no daría una imagen de verdaderamente qué tipo de poeta y qué tipo de persona hay detrás, ¿no? de esta obra. Así No, que, bueno, realmente creo que es su mejor libro. Es su mejor libro, Estigia. Siempre se habla tanto de Mi piano azul, que es su último libro, que sale en el 43, pero es un libro que se ha hecho tan conocido porque allí sí entran las vivencias de sus últimos años, como tú dices, también la gran tristeza de los últimos años y el hecho de la persecución y el hecho del exilio. Y eso es algo que identifica a la gente en un momento dado como es lo único que identifica cuando oye Lasker Schüler. Sin embargo, esta autora, digamos, su último libro es atípico para ella, ¿no? Mi piano azul es lo atípico de ella. sí. Lo verdaderamente el núcleo de su pensamiento y de su creatividad poética está en Estigia. Sí, absolutamente. O sea, digamos, de eso me convencí en los primeros meses los primeros 2 meses de la pandemia, que yo quedé, digamos, así prácticamente encerrado en casa y dije, bueno, a ver, este es el momento, acabamos de terminar, de cerrar Estigia, y dije, este es el momento de acometer el resto de su obra poética, y de hecho me di cuenta de que todo lo que me había resultado inabordable e intraducible, de golpe, después de venir de la experiencia de Estigia, se volvía transparente y hasta en cierto modo sencillo de traducir. Es una obra realmente mucho más simple y más estilizada. Es difícil por el tema este de los neologismos, donde ella que utiliza un recurso de la lengua alemana, que es la posibilidad de crear palabras sin hacer escándalo, ¿no? Crear palabras combinando un sustantivo con un adjetivo y creando un nuevo adjetivo, a veces de 2 sílabas o 3 sílabas, digamos, y con una potencia poética, poetológica muy fuerte. Ella hace un uso muy sofisticado y a la vez muy elegante de esto. Y eso vuelve a la cosa difícil de traducir en cierto modo, pero teniendo el respaldo de Estigia, como que uno comprende exactamente qué es lo que ella intenta lograr y la traducción se vuelve mucho más sencilla. Es decir, que yo, digamos, alguien que quisiese conocer la obra de Lasker Schüler, incluso en alemán, digamos, pues yo recomendaría comenzar por Estigia, definitivamente. La obra poética, por lo menos. Pues si os parece, podemos ver todas estas cuestiones como se ponen en vivo en la lectura de los poemas. Así que si os parece, vamos a empezar una lectura primero en alemán y después en castellano. Empezamos. No, excelente. Sí, dime. Con gusto, con mucho gusto. Ah, vale, vale, no te entendí, perdona. Vale. Pues Cecilia, adelante. Bien, empezamos con uno titulado Primavera, Frühling. Wir wollen wie der Mondenschein die stille Frühlingnacht durchwachen. Wir wollen wie 2 Kinder sein, du hüllst mich in dein Leben ein und lehrst mich so wie du zu lachen. Ich sehnte mich nach Mutterlieb und Vaterwort und Frühlingsspielen. Den Fluch, der mich durchs Leben trieb, begann ich, da er bei mir blieb, wie einen treuen Feind zu lieben. Nun blühen die Bäume seidenfein und Liebe duftet von den Zweigen. Du musst mir Mutter und Vater sein und Frühlingsspiel und Schätzelein.
und ganz mein eigen. Primavera. Pasemos como la luz de la luna la noche calma de la primavera en vela. Seamos como dos niños. Tú me envuelves con tu vida y a reír me enseñas como tú. Yo me desesperaba por amor materno, palabra de padre y juegos primaverales. Comencé a amar como fiel enemiga a la maldición que me empujara por la vida por quedarse conmigo. Y ahora los árboles florecen seda fina y de las ramas aroma el amor. Tú debes ser padre y madre para mí, juego primaveral y cariñito, todo mío. Sí, también es una cosa que llama mucho la atención cuando ves el alemán y la traducción, que evidentemente la decisión, Carlos, que tú tomaste de prescindir de la rima es algo que yo también como que yo lo he saludado y me parece lo más acertado, ¿no? Porque las concesiones que hay que hacer a la fidelidad del verbo poético son enormes, ¿no? Si optas por mantener la rima y el metro, ¿no? Entonces, absolutamente. Bueno, digamos que incluso hoy en día se puede hablar ya de una tradición de varias décadas de traducción de poesía en la cual se abandona la rima. Una cosa que yo quería aclarar, que me estaba quedando en el tintero, es que, digamos, yo estoy feliz de tener el privilegio de poder leerla para vosotros, vosotras en este momento, pero a la vez deploro mi acento rioplatense. En realidad, el registro con el que trabajé el texto es ibérico, es decir, yo me imagino la voz imaginaria con la que yo leo estos poemas en castellano cuando los leo en voz baja, es un castellano ibérico, es un castellano incluso, digamos, hasta andaluz, en cierto modo. Yo creo que esto no tiene que ver con que, digamos, el libro haya sido editado en España, sino con que siempre tuve la sensación de que yo estaba traduciendo esto para una Lasker Schüler viviente, imaginaria, a quien yo tenía que homenajear, agradar, seducir, satisfacer con mi traducción. Y yo creo que ella hubiera elegido absolutamente el castellano español, con el cual se sentía unida a nivel de los lazos sanguíneos. Ella habla de una abuela sefaradí, digamos. Entonces, yo lo que le recomiendo o lo que le prometo a la lectora de Estigia, al lector de Estigia, es que con lo que se van a encontrar no es con un argentino que tradujo a esta mujer al argentino, sino con, a pesar de que yo lea, digamos, como un argentino, en realidad el registro léxico es castellano, sí. castellano de Europa. ¿Seguimos con la próxima? Sí, ¿cuál quieres leer? La canción de Asalto. Sí. Vale. Okay. Tu canción de Asalto, sí. Dein Sturmlied. Brause dein Sturmlied, du, durch meine Liebe, durch mein brennendes All. Verheerend, begehrend, dröhnend, wieder tönend, wie Donnerhall. Brause dein Sturmlied, du, und lösche meine Feuersbrunst, denn ich ersticke in Flammendunst. Mann mit den ehernen Zeus-Augen, grolle Gewitter, entlade Wolken auf mich. Und wie eine Hochsommererde werde ich aufsehnend die Ströme einsaugen. Brause dein Sturmlied, du. Tu canción de asalto. Ruge tu canción de asalto, tú.
a través de mi amor, a través de mi cosmos ardiente, desolador, deseante, tonante, retumbante como el trueno. Ruge tu canción de asalto tú y apaga mis ardores de fuego, que me asfixio en la bruma de las llamas. Hombre de los acerados ojos de Zeus, truena tormentas, descarga nubes sobre mí, y como en pleno verano la tierra erguida de deseo, yo habré de tragarme los torrentes. Ruge tu canción de asalto tú. No sé si vamos bien de tiempo para poder leer otra, a lo mejor una última, casi. ¿Me oís? Sí. Podemos Marga. hacer una última y ya tenemos algunas preguntas y comentarios, así que después podemos ir a por ellos. Gracias. Claro, vale. Entonces Carlos. leemos, un momento, en el comienzo, Vale, de Manfang. muy bien. Es el último poema. Con este poema cierra el libro y con el comienzo termina. Im Anfang, Weltscherzo, hing an einer goldenen Lenzwolke, als die Welt noch Kind war und Gott noch junger Vater war, schaukelte Hai auf dem Ätherei und meine Wolkenhärchen flitterten Ringelreih. Neckte den wackelnden Mond Großpapa, naschte Goldstaub der Sonnenmama, in den Himmel sperrte ich Satan ein und Gott in die rauchende Hölle ein. Die drohten mit ihrem größten Finger und haben Klabum, Klumbum gemacht. Und es sausten die Peitschenwinde. Doch Gott hat nachher 2 Donner gelacht mit dem Teufel über meine Todsünde. Würde 10.000 Erdglück geben, noch einmal so Gott geboren zu leben. So Gott geborgen, so offenbar. Ja, ja, als ich noch Gottes Schlingel war. En el comienzo, Scherzo del mundo. Cuando el mundo todavía era niño y Dios, un padre joven todavía, colgaba de una dorada nube de primavera y me abacaba, uy, sobre el huevo de los éteres. Y mi vellón jugaba en volandas a la ronda. Le hacía chanzas a la enclenque abuela luna y lamía el oro en polvo del sol papá. A Satán lo encerraba en el cielo y a Dios en el humeante infierno. Ellos amagaban con su más grande dedo y hacían cafún, cafún, y vientos de látigo salían disparados. Pero luego Dios tronó 2 carcajadas, riéndose de mis pecados con el diablo. Daría 10.000 veces la dicha terrenal por volver a vivir tan nacida de Dios, tan de Dios protegida, tan manifiesta. Sí, sí, como cuando todavía era el picarón de Dios. Gracias, qué bonito. Bueno, sí que, mira, ha llegado alguna... Mira, Ana Bejerano dice que me ha parecido maravilloso el acento rioplatense de Carlos leyendo el poema Primavera. A mí también, ¿eh? En absoluto estoy de acuerdo con Carlos en lo referente a que haya que leerlo con acento ibérico. Ok, gracias. Gracias por el disenso. Y entonces Valentina Litvan dice, en todo caso es una reflexión muy interesante. A lo mejor Cecilia puede decir algo más al respecto.
Sobre el tema del acento rioplatense o del léxico, digamos, de algún argentinismo. Sí, lo habíamos comentado, Carlos, ¿te acuerdas como cuando trabajamos en la primera de las vueltas que dimos al libro entre los dos, como con el mismo asombro, ¿no? Y con el mismo placer también de descubrir el libro, porque yo creo que el trabajo con otro traductor, que los dos, si son los dos son de lengua materna, es el caso ideal, ¿no? Descubres muchísimo y aprendes muchísimo. Y nos pusimos de acuerdo porque esto también tiene que ver, evidentemente, con mi aprendizaje del castellano y con mi estancia en España. Yo no me podía imaginar otro léxico que en español, o pongamos el peninsular. De todos modos, en este libro, en Estigia, hay unas referencias a la Andalucía a la que Carlos se refería, ¿no? Que tú te imaginas a él viviendo en Andalucía, ¿no? Que hay el poema de la negra Bobané en Granada y no sé qué. O sea, sí, tiene que ser algo de la península, ¿no? Tiene que ser español, de eso, andaluz. Yo le pondría en todo caso, ¿no? Andalucismos, ¿no? Pero no hay tampoco regionalismos en su lenguaje. O sea, creo que esa opción por la que hemos, bueno, la decisión que sobre todo, Carlos, tú has tomado, me parece que corresponde mucho a lo que es la intención de ella, ¿no? La decisión la tomé al comienzo porque es imprescindible, ¿no? Simplemente el hecho de, digamos, si vamos a hablar de vosotros o de ustedes, digamos, ya es una decisión, digamos, en el momento en que se utilizo el vosotros, todo cambia y de alguna forma mi idea era, y esto creo que es importante, digamos, mi idea fue en aquel momento, desde el primer momento fue traducirla de alguna forma en un registro lexical de comienzos del siglo XX y no hacer una traducción moderna, porque, digamos, la gran pregunta o la gran incógnita es qué hubiese pasado si este libro hubiese sido traducido, hubiese caído en manos de Federico García Lorca o qué hubiera hecho con ellos, ¿no? Este libro que fue publicado en el 1902, es decir, que para la generación del 27 hubiera podido ser una referencia, si hubiese sido traducido en el 1910, por ejemplo, hubiera sido un libro que seguramente hubiera circulado y hubiera tenido una gran, un cierto impacto, por lo menos, digamos, como más, aunque más no sea por haber sido escrito por una mujer y porque ella crea figuras, metáforas completamente nuevas al castellano y que a la vez son nuevas en alemán también, pero digamos, nada. Por eso es que yo sentí esto debe ser traducido y en cierto modo también leído con una intención o un imaginario de principio de siglo, de las vanguardias del castellano, digamos. Como fue ella misma una poeta de vanguardia en alemán, digamos, justamente darle ese lugar en las vanguardias del comienzo del siglo XX y no hacer, bueno, no hacer una traducción del siglo XXI. Y en esto también, digamos, está el tema de cómo yo me imagino que suena la poesía de aquella época, ¿no? De todos modos, en eso lo que dices del lenguaje de la época, al contrario de Rilke o al contrario de Hugo von Hofmannsthal o de Stefan George, el alemán de Lasker Schüler no es arcaizante, ¿no? No tiene no hace ningún intento de acercarse al alemán de Goethe, ¿no? Es un alemán rabiosamente actual y por eso esa modernidad urbana además, porque esto nace en un entorno en Berlín, ¿no? En un entorno urbano, creo que esto de verdad como le confiere mucha actualidad al lenguaje al alemán de Lasker Schüler. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Yo creo que en el libro se encuentra, o sea, pero bueno, justamente la actualidad del comienzo del siglo XX.
la actualidad de las vanguardias y de digamos, del paso del modernismo a las vanguardias, ¿no? Claro. Y justamente ahí es donde yo quería encontrar el libro, y digamos, de alguna forma, yo creo que se encuentran versos castellanos, que son versos absolutamente castellanos, y que le pertenecen a ella, y que sin embargo como tales no se encuentran en la poesía castellana, no fueron escritos. Y hoy en día uno no escribiría como ella. No. Digamos, ese es el punto, ¿no? Y por eso, bueno, justamente, digamos, por eso, digamos, mi celo hacia, digamos, yo desearía, no es que ahora me avergüence de mi argentinidad, digamos, ni mucho menos, digamos, pero es que desearía, hay que ver que nosotros tenemos en el Río de la Plata tenemos una pérdida de un par de consonantes, ¿no? O sea, entre la S y la C, entre la V y la B, no hacemos diferencia o hacemos una mezcolanza ahí de fonética. Y esto... Pero Carlos, perdónate que te interrumpa. Esto en la prosa de Elsa que tú estás traduciendo, porque tú ahora mismo ya estás traduciendo o ya has avanzado bastante en la traducción de La Tierra de los Hebreos, ¿no? El libro de su estancia en Palestina en 1934. En cuanto a la prosa, tú allí dices, ¿esta actualidad del lenguaje de ella está allí o cómo lo ves? Absolutamente, o sea, ella, bueno, el libro lo escribe 10 años después o 15 años después de la aparición de Estigia, y el lenguaje es tremendamente moderno, y a la vez no solo el lenguaje, sino la composición de la narración, digamos. Ella trabaja como el cinematógrafo. Ella trabaja con un sistema de montaje de imágenes y de recuerdos, y pasa en cambios de tiempos de verbo, pasa del presente al pasado constantemente de una forma absolutamente moderna. Entonces espero que a finales del año que viene lo podamos sacar, ¿no? En Tres Molins. Esa es la promesa, digamos, esto no termina aquí. Esta mujer, digamos, tiene además un libro en prosa poética, novelada, que a la vez es seguramente controversial por su, bueno, por su approach a este país que en ese momento se llamaba Palestina y hoy se llama Palestina e Israel. Y Sí, es inmensamente político también, eso es verdad. Sí, aunque esto no era su forma de acercarse a esta realidad, pero es inevitable, ¿no? Ella anota mucho lo que observa y lo reflexiona, ¿no? sí, a la vez, digamos, ella acompaña el libro constantemente con una intencionalidad, con una ilusión de paz, ¿no? Ella está permanentemente reconociendo y destacando los momentos de encuentro entre hermanos que se dan entre judíos y árabes, o entre musulmanes y judíos, ella habla de judíos árabes, por ejemplo, ¿no? O sea, para ella los judíos de Palestina los Sí, llama, sí, por ejemplo, son los judíos árabes, ¿no? Los judíos nativos de Palestina, no los inmigrados. sí, sí. Este, Perdón, hay una pregunta en el chat de Daniel Navarro que nos pregunta si tiene alguna relación lingüística o literaria con los autores yiddish de esa época. No, 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 de ninguna manera. No, no. En las cochulas además no sabía yiddish, es decir, al menos no se haya pronunciado nunca sobre algo de literatura yiddish, probablemente entendía un poco yiddish, ¿no? Pero no hay ninguna relación, no, no. Curioso. Vale. Pues bueno, son las 7 ya. No sé si para cerrar, Carlos quería terminar de adelantar algún fragmento de este libro, La Tierra de los Hebreos, o si no, lo dejamos aquí. si es posible, me encantaría, si tenemos tiempo, sería el primer párrafo del libro. Vale, perfecto. Y así acabamos con la próxima. Sí. Estupendo. El país de los hebreos.
La tierra de los hebreos, perdón. Eso. El buitre se deja caer desde los altos de Jerusalén y acomoda sus plumas antes de posarse en una fosa. Lustra meticulosamente pluma por pluma como si se preparase para un vuelo solemne. Jamás he visto a un ser humano en el momento del reposo considerar su vestimenta con un gesto más glorioso que el de esta noble ave de presa. Con gusto recuerdo a esos animales poderosos que intrépidos y audaces tan a menudo nos acompañaron por el desierto un tramo del camino a Tel Aviv durante el viaje en autobús. La madre, preocupada, ciñe instintivamente sus brazos en torno del niño en su regazo. Sería el comienzo. Muchas gracias. Gracias a vosotras. Qué bonito. Gracias Bueno, a ti. Didi. Pues gracias a ti también, Andrea, y gracias, ¿verdad?, por tenernos aquí y hasta otra. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a Mosaica y a toda la organización y a todos los asistentes. Muchísimas gracias, Carlos, Andrea, Cecilia y a todos los que estáis aquí. Y si queréis conectaros, hay una sesión ahora sobre Clarice Lispector. El centenario ahora empieza en diciembre, así que será interesante con María Bohigas y Nora Catelli. Y si no, nos vemos prontito y muchísimas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias, Bárbara. Adiós.